En su natal Buenos Aires, Argentina, ella vivió una niñez y adolescencia muy unida a su mamá. Fue una etapa muy bonita, donde ella estaba dedicada a la escuela y a desarrollar su talento y su gran pasión, la música, el canto y la actuación. Pero al mismo tiempo, también fue una época muy difícil por los serios problemas de salud que ella padecía. En sus primeros años de juventud, viaja a los Estados Unidos a estudiar inglés y decide permanecer en este país para continuar sus estudios hasta convertirse en una extraordinaria abogada de inmigración. Actualmente, sigue desarrollando sus talentos artísticos y continúa practicando otras de sus pasiones, la natación, los idiomas y el que su casa sea considerada un hogar foster, es decir, un hogar temporal para perros. Hoy en día, trabaja para una prestigiosa firma de abogados de inmigración, McKenty Law Group. Amigos, es para mí un placer presentarles a Elena Díaz. Amigos, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre, Salvador Mata, y esto es 41 grados norte. Amigos, bienvenidos a este episodio de 41 grados norte. Y en este episodio tenemos como invitada el día de hoy a la abogada Elena Díaz. Elena, bienvenida a 41 grados norte. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo andas vos, por favor? Muy bien, Elena. Qué gusto, de verdad. Gracias por tu tiempo, gracias por tu amabilidad de estar aquí en 41 grados norte. ¿Cómo va todo, Elena? ¿Cómo te sientes? Oh, muy bien, contenta, entusiasmada que es Halloween este fin de semana, así que, pero trabajando mucho, sí, todo muy bien. Oye, ¿y tú eres de las que celebran el Halloween con un disfraz? O ya que tocas el tema, ¿cómo lo celebras tú? A mí me encanta Halloween. ¿De verdad? A mí me encantan las películas de miedo, horror Ajá. movies, así que he estado yendo a ver 2 películas de miedo a la semana todo este mes. Ah, y, y sí, me gustan todos los eventos que hacen durante el mes de octubre, Ujú. así que tengo un evento el jueves, tengo un evento el viernes, y el sábado a la noche vamos a una fiesta de Halloween. Mi perrito está acá, así que si escuchan un perrito es que tengo un bebé acá al lado mío. No. Así que sí, el sábado a la noche me he visto, tengo un disfraz ya y sí, me Oye, encanta Halloween. platícanos de una vez, cuéntanos la historia completa. ¿Cuál es tu disfraz? Oh, y honestamente este año lo hice más sencillo. Generalmente me hago como a un montón de make-up, Ajá. como de zombie o como del Día de los Muertos, como me gusta hacer muchas cosas elaboradas, pero este año lo voy a hacer más sencillo y me compré un disfraz que es de ninja, entonces viene como con una cosa toda negra que viene como para los guantes, todo va a estar bien, ¿no? Entonces, pero no vas a tener maquillaje elaborado, nada de eso, va a Muy ser bien. más sencillo. Algo más sencillo. Oye, ¿y en Argentina lo celebran, este rollo del Halloween, o cómo es en tu tierra? No, ¿sabes qué? En Buenos Aires, en Argentina, no celebramos Halloween. A mí, ¿no? Obviamente, uno sabemos de Halloween por las películas americanas y todo Claro, eso, claro. pero no es algo que no celebramos Halloween, no Exacto. celebramos el Día de los Muertos, Ujú. es algo que no existe para nosotros. Ya, o sea, es una fecha, que pasa sin es una fecha normal para ustedes. Ya, es una celebración americana, creo. No sé Claro, claro, sí, no sí, sé de sí. dónde es originaria, pero creo que Claro. es americana, así que sí, no hacemos nada. Oye, y ya que mencionaste lo de Día de Muertos, ¿sí tienes alguna? Tú sabes, los mexicanos, para nosotros en realidad es muy importante esta Sí. celebración que nosotros le llamamos Día de Muertos y que se hizo todavía mucho más famosa a raíz de la película, ¿no? De Coco. Entonces mi pregunta es Sí. si tienes alguna influencia de ese tipo. ¿Sabes cómo lo celebramos los mexicanos? Mira, ¿sabes qué? Honestamente no sé tanto de la historia, sé que hay una diferencia en los días, creo yo, Ujú. pero honestamente no sé tanto de la historia la diferencia. Obviamente hay una diferencia, pero ya, obviamente, uno parece como
algo cultural. En cambio, Halloween es algo de diversión, digamos, Sí, sí, no sí, tiene claro, nada de claro. cultura, digamos. Pero no, no sé demasiado, Bien. pero me interesa. El sábado a la tarde hay una parade y es Arts in the Dark. Y Ujú. sé que hay una de Día de los Muertos, Ah, ok, carrozas que son con, digamos, mexicanas, ¿no es claro. cierto? Cosas así. No, ¿no tienes amigos mexicanos en tu trabajo? Mira, en mi trabajo, creo que hay una muchacha que ella es de familia mexicana o ella es de México, ah, pero no, en mi trabajo creo que es la única, hay otras personas, creo que hay otra muchacha que también habla español y Ujú, eso es todo, y después estoy yo. Así claro. que no, la firma Es americana, obviamente. ya, bueno, está manejada por inmigrantes. La firma donde trabajo yo, McAntee, las dos personas que manejan y que son los dueños de la oficina son hermanos, una hermana y un hermano de Irlanda, son irlandeses. Ujú, ujú. Así que son inmigrantes. Muy bien. Pero no, no, es una oficina más pequeña, pero no, 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 no tengo ahí demasiadas personas que Claro. sean de origen mexicano. Muy bien. Oye, Elena, pues bueno, ya comentamos, eres argentina, naciste en Buenos Aires, ¿verdad? Ujú. Ya, Y soy porteña. eso es, tu tierra debe ser hermosa, nunca he estado allá, pero pues, por lo que he visto películas y todo este rollo, debe ser una tierra hermosa. Oye, Elena, platícanos de tu infancia. Naciste allá, Ujú, ¿cómo fue tu infancia? ¿Tus papás a qué se dedicaban? ¿Tus hermanos? ¿Tienes hermanos? ujú. En fin, platícanos un poquito. Sí, sí, soy de Buenos Aires, nací en La Paternal, es un barrio de clase media, digamos, Ujú, ah, en Buenos Aires, en la capital federal, decimos capital, lo que es, digamos, lo que sería acá el centro de la ciudad y después tenés los suburbios, ujú. pero en Argentina le llamamos, como pasando la General Paz, no tenemos la palabra suburbios. Ok. Am, Ujú, pero sí, y me crié y bueno, mi mamá trabajaba como secretaria ejecutiva en un estudio jurídico y trabajó ella toda su vida ujú. para una firma de abogacía que eran como una firma pequeña, pero con personas los abogados eran personas de familias muy conocidas, son muy, digamos, de reputación en Argentina, ¿no es cierto? Familias con mucho dinero. Muy Así que a bien. pesar que era pequeña, había muy grandes casos, ¿no es cierto? Hicieron casos como relacionados a Perón. A mí, era una firma muy buena. De Así mucho renombre y los casos eran sí, muy sí, famosos. Ujú. sí, porque todos las personas que fundaron la firma, lo que yo recuerdo era que eran de familias muy viejas de Argentina y en Argentina las familias más viejas son las familias con más dinero. Eso es. Así y bueno, entonces me crié, creo que, y no, mi mamá trabajó ahí toda su vida, antes que yo naciera hasta am, que se jubiló, digamos. Ujú, ujú. Así que fue toda su vida en un mismo trabajo, digamos, no Ya, sé, 25 años, algo así. claro, hasta que se Am, jubiló de ese sí, trabajo. ¿Y sí. y y hermanos, Elena? ¿Tienes hermanos? Ah, no tengo hermanos, soy hija única, pero me crié con Celina, que es mi prima. Mi prima es la hija de la hermana de mi mamá. Así que de alguna manera, porque nos crecimos en fue una niñez un poco atípica o típica, digamos, pero no fue la familia nuclear típica, en el sentido que mi mamá se casó con mi papá, pero mi papá después no, hizo su vida cuando yo era bebé, nos dejó, se separaron y él hizo su vida, ¿me Ujú, entiendes? ujú. No, no hubo, él era muy inconsistente, entonces mi mamá, siendo madre protectora, dijo, si estás acá, tenés que ser consistente con la nena o tenés que irte a hacerte tu vida. Entonces él decidió hacer sus cosas. Ujú, Así que me crié con mi mamá y la familia de mi mamá. Así ujú. que, pero entonces me crié con Celina, que Celina era es mi prima segunda. Así que de alguna manera ella era 2 años y medio más joven que yo, Okey, y de alguna manera nos criamos como, digamos, hubo una dinámica de hermanas en el sentido de que mi mamá, si, no sé, si me compraba algo para mí, se lo trataba de comprar para ella también, claro, cosa de enseñarte a compartir, pero bueno, soy hija única, en sentido de vida. Hay mucho claro. de mí que soy hija única. ¿Y cómo eras de niña? ¿Eras una niña tranquilita? ¿Eras una niña tímida, extrovertida? ¿Cómo eras?
Ah, creo que, qué pregunta interesante. Ahora me es difícil juzgarme a mí misma cómo era. Creo, cuando yo era chiquita yo tuve muchos problemas aprendiendo a leer y a escribir. Yo tenía muchos problemas médicos. Yo tenía problemas de lo que es, lo que le llaman learning disabilities, como aprender tenía dislexia, tenía epilepsia. Así que fue una niñez, yo te diría que hasta los 17 años más o menos que tuve muchas cosas, problemas médicos. Entonces, tuve epilepsia, caso muy severo de epilepsia. Así que de alguna manera creo que eso me cambió mi niñez, porque cuando sos chiquito, generalmente los niños creo que es una, cosas que son más fáciles para un niño, como aprender a ir a escribir, ir a la escuela. Para mí era una cosa tremenda, porque yo me quedaba a hacer tarea cuando era chiquita, tenía 6 años, hasta la medianoche, porque para mí todo me costaba 2 o 3 veces más que la persona normal. Así que no, creo que de chiquita tenía como una actitud más, digamos, más responsable, pero creo que yo no me acuerdo de ser tímida, yo tenía amigos, era sociable, tenía una vida social muy activa. Así que no me acuerdo de ser tímida, pero creo que el ser una persona, una niña que tiene problemas aprendiendo a leer y escribir cuando estás en ese, es como que de una manera me hizo diferente, ¿me entendés? Quizás más responsable, o tenía otro sentido del trabajo desde una edad muy pequeña, porque honestamente pasé años muy duros de no poder escribir. Mi mamá tuvo que trabajar conmigo muchísimo para que yo pudiese hacer la tarea, para que yo pudiese, gracias a Dios, nunca perdí ningún año, nunca, al contrario, todo estuve perfecto, pero eso fue porque mi mamá y yo trabajábamos obsesivamente, ¿me entiendes? No era la niñez normal, digamos. Quiero pensar que tu mamá, después del trabajo, se ponía el resto de la tarde ya contigo a un lado de ti, apoyándote en tus tareas y todo este asunto, sobre todo si había problemas de salud en aquella Ujú. época, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Yo sí tuve problemas especialmente cuando era más chica. Ujú. Cuando yo era más chiquita, creo que, y no sé, creo que cuando quizás son más chicos los cuerpos están más débiles, entonces mi cuerpo me tardó mucho para que fuese, hoy soy sana, digamos, ¿no? Claro. Pero yo paré de tomar medicación cuando tenía 25 años, pero cuando era chiquita y después cuando tuve 15 años, sí, sí, antes de 15 años que tuve otro problema médico Ujú. de epilepsia. Había mucho trabajo. Pero sí, mi mamá era la mamá, honestamente, sí, mamá soltera, digamos, básicamente, que venía del trabajo a las 8 de la noche y tenía que corregirme la tarea, ¿me entiendes? Si tenía que sentarse y los fines de semana, yo me acuerdo que un día de la semana, el sábado, nos levantábamos y nos sentábamos con la tarea y a estudiar todo el día y después salíamos, ¿me entendés? Ella generalmente compraba un ticket para ir al teatro o un cine, eran todas cosas más económicas porque mi mamá era una madre soltera, así que no Claro, era una claro, cosa de ir a ver, I don't know, Broadway en Chicago, no, era claro. ir a ver la obrita de que un pequeño, pero mi mamá le encanta el arte, así que Ujú. mi mamá, es muy interesante, ¿no? Ahora que miro para atrás como un adulto, que ahora Sí. manejo mi propia vida, mi mamá Ujú. era una persona que, por ejemplo, había muchas películas en Argentina que eran de los tickets, los movie theaters que tienen 2 películas, entonces si Ajá. vas a ver la Halloween nueva, te muestran la Halloween vieja eran las 2 películas al precio de una. Ok, digamos, había en Argentina muchas escuelas que durante los fines de semana, que también tenían un cine y durante el fin de semana estaban abiertos Ujú. para el cine. Y entonces mi mamá era una persona que ella era muy buena para que siempre hagamos algo cultural, Ujú. pero por un presupuesto, ¿me entendés? Claro. ¿entendés? Entonces siempre hacíamos algo, ¿me entendés? O me llevaba a museos o algo así, pero Había estudiamos. diversión, entretenimiento, aprendizaje, pero bajo un Oh, presupuesto, sí. eh eh, nada extraordinario, un presupuesto básico. Sí, exacto, pero yo no me daba cuenta cuando era Claro, chiquita, claro, claro, cuando sos chico no lo pensás, ¿me entendés? Para mí totalmente. era que mi mamá, ahora que sé, ¿me entendés? La diferencia entre irte a ver una obra de teatro grande y ir ahora, aquí en Chicago hay muchísimo teatro, y si Sí. vos ves la mayoría del teatro Ujú.
pequeñas obras. A mí yo me he ido muchos a que son 20 chairs, 20 personas, ¿me entiendes? No son obras Sí. caras, no son grandes producciones, pero es hermoso verlo, esas cosas así. Entonces mi mamá puso mucho de eso, ¿me entiendes? Mi mamá también era muy creativa, por ejemplo, el Teatro Colón, que es el teatro más grande de Argentina, de Ujú, ópera lírica y ballet y todas esas cosas. ujú. um, Mira, había, por ejemplo, los sábados al mediodía para los niños a veces, ópera Mm. para niños, y era más económica. Mi mamá llevaba eso, ¿me entiendes? Mi mamá siempre estaba buscando algo. Mi mamá es una persona que tiene mucho amor por el arte, por la música, es esas personas que tienen ese corazón. Entonces, de alguna Sí. manera me lo inculcó a mí, ¿me entiendes? Me enganchó su viaje. Me dice mi mamá que cuando yo era chiquita, la primera obra, me dijo una vez que la primera vez que me llevó al teatro, yo tenía como un mes. Me dice, Ajá. a mí me encantaba ir al teatro, así que cuando tú me ves, te llevé conmigo. Era el tipo ese madre. O sea, tú siendo una bebé de un mes, ya estabas en el teatro, en los brazos de tu mamá. Eso es lo que me dijo una vez ella, Ajá, ¿entendés? Porque, a ella le gustaba, así que es muy interesante cómo de alguna manera si vos te pones a pensar, sí, lo que somos está tan moldeado por lo que nuestros padres hacen, que si tu claro, padre trabaja todo el día, te lleva al trabajo y de pronto cuando sos grande te das cuenta que amás algo o que sabes de algo porque tu mamá o tu papá te lo hacía cuando eras un chiquito. claro, totalmente. Sí, sí, obviamente uno es una esponja y los modelos a seguir, pues, son nuestros padres principalmente, Ujú. ¿no? Oye, y entonces todo este amor por el arte y lo creativo que tú eres y que ahorita vamos a llegar a ese tema, pues, quiero pensar que viene mucho de tu mamá, Oh, sí, yo creo esa que parte sí. genética, ¿no? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que mi mamá era cuando yo te digo, como yo tenía tantos problemas para aprendizaje como Ujú, niños, mi mamá yo creo que fue innato de ujú, eso de cuando a mí me interesaba hacer algo, ella me apoyaba. Y ujú. yo creo que de alguna manera, sí, no sé si ella lo hizo planeando o sabiendo lo que hacía o lo hacía simplemente porque quería ser buena madre, quería darme los gustos. Claro, Pero de alguna manera, el que yo fuese buena en otras cosas hizo que yo tenga ese autoconfianza. claro. Porque entonces, de alguna manera, lo que yo tenía más problema en la escuela, haciendo los números o escribiendo, de alguna manera, porque yo sabía que era buena ¿no es cierto?, cantar, en estudiar inglés, en otras cosas, de alguna manera me sentía especial. De alguna manera mi mamá me hizo que mi autoestima no estuviese tan mala porque no iba de la escuela. Claro, Entonces, mi mamá sí, ella fue muy ella me inculcó mucho eso. Ella ya es lo que le gusta a ella, honestamente. Creo que lamentablemente ella tuvo una vida más dura que la mía, entonces a veces cuando uno tiene una vida de mucho trabajo, uno puede amar algo, pero lamentablemente te estás obligado a pagar las cuentas, a cuidar a tus hijos, especialmente si sos madre soltera, ¿me entendés? sí, Que no tenés a nadie que te mire al niño. Entonces, de alguna manera uno, ¿no es cierto? Creo que pone los sueños de uno al costado y hace que cuando tengas un hijo, si les gusta eso, se lo das a ellos. claro, es muy cierto. Oye, entonces esta niñez, bueno, ya nos comentaste cómo fue a grandes rasgos. Llega la adolescencia, entras a otra etapa de tu nivel educativo y los problemas de salud continúan, por lo que me decías, ¿verdad? Ujú. Pero ya como adolescente te empiezas a involucrar en asuntos del arte, por ejemplo, que si está la obra de teatro, ¿tú eras de las que participaban o cómo estaba Sí. tu Mi ma asunto ya como adolescente? Yo de chiquita estaba obsesionada con la televisión. Ujú, Yo de chiquita estaba obsesionada. Mi meta era estar en la televisión. Era de esos niños que cada vez que ven un casting o algo. En ujú. Argentina, cuando yo estaba creciendo, había muchos programas de televisión para niños, que los niños cantaban. No sé si vos te acordás, Canta Niño. Ajá, Ok, no sé si, capaz que estaban en México, no sé si llegaban, o capaz que había versiones mexicanas de esos. sí, sí, Pero sí, había muchos había programas muchos programas para niños. donde los niños ibas a casting y te tomaban para que fueses parte de un programa de televisión con música, que hacían Ah, sketch y todas esas cosas. Am, y tú así que entrabas ahí, tú estabas ya, ahí en primera fila.
y yo la obligaba a mi mamá que esta pobre mujer que estaba trabajando en un estudio jurídico y que tenía esta hija que llevame al canal de televisión. Sí, Ay, honestamente yo no sé cómo mi mamá lo hizo, ¿viste? Pero no, mi mamá me llevaba a casting y después cuando yo tuve como 13 años me notó en una clase de actuación ajá, que en Argentina no había, no sé si no había o si no sabía ella, pero no había, me puso una clase de adultos, digamos. Y las clases de adultos en Argentina eran a la noche, así que mm, yo me iba a la escuela y después cuando me convertí en una preadolescente me tomaba el autobús y me iba a la escuela, a la clase de actuación y llegaba a mi casa como a las 10 de la noche. Honestamente, mirando para atrás digo, oh my gosh, eso no sé si lo haría yo, pero era mi cosa y mi mamá era una mujer ocupada todo el día trabajando, así mm. que de alguna manera ella me ayudaba, pero me decía, tenés que ser independiente. Claro, Pero claro. honestamente creo que vivíamos en un tiempo donde capaz que las cosas eran más tranquilas, Ujú. había más seguridad, porque si yo me pongo a pensar hacerlo yo a mi hijo, capaz que nunca le permitiría hoy porque tendría miedo que alguien lo mate, Algo pero sucede en la calle. ya, exacto, y no que alguien le haga algo en el autobús o algo así, pero nunca tuve ningún problema, nunca me aprendí a ser independiente, a manejarme, tomarme autobuses, o sea, y nunca tuve ningún inconveniente de nada, así que, no, capaz que era otra época. Sí, seguramente debió haber influido la época, igual sucede en México. Ujú. No es la misma seguridad y tranquilidad que en mi caso, por ejemplo, cuando yo era niño a lo que se vive ahorita, ¿no? Entonces, pienso que también la época en que se vive influye. Oye, y entonces tus clases de teatro las tomabas con adultos. Sí, sí, y te digo que me llama la atención, pero yo creo que porque mi mamá no era una persona ella misma, ella lo que sabía de actuación o de las cosas lo iba aprendiendo por medio de mí, porque yo decía, Mm, quiero hacer esto, quiero actuación, quiero hacer teatro, quiero hacer y mi mamá estaba buscando. No te olvides que esto era hace 40 años, 30 años, no teníamos la internet. No es como ahora. Ahora si tu niño te claro. dice, quiero hacer actor, pones acá, no sé, Acting Chicago, Ujú. Children, y tenés una lista de dónde está el que está a 2 cuadras de tu casa y el que está. Sabes todo. Ahora tenemos acceso tanto, pero antes Sí. no había eso. No Entonces era existe nada de eso. exacto, entonces era, ok, entonces mi mamá, no sé, por ejemplo, me hice clases es un teatro que se llama el Teatro de la Manzana, algo así, un teatro muy grande en Argentina, en Buenos Aires, que ofrecían clases de teatro. Entonces, ok, ella me anotó ahí, ¿me entendés? No había tanta información tampoco, era más difícil. Así que yo creo que mi mamá, hay cosas que yo fui Ujú, con adultos, simplemente porque mi mamá no sabía quizás que había acceso para niños o quizás ujú. no. Claro. Entonces, ella hacía lo mejor que podía para que yo estuviese ocupada y que yo era una nena muy inquieta, era una nena que a mí me gustaba la música, estudiaba ópera, estudiaba actuación, estudiaba inglés desde que tenía 5 años. Sí. Era una persona que cuando yo era chiquita llegaba a mi casa de mis clases, que me iba a la escuela y salía a las 4 o las 5 de la tarde, y Ujú, de ahí me iba caminando a otra clase, profesor de actuación o lo que sea, y después ujú. venía a mi casa a las 9 de la noche. Y yo era chiquita. Disfrutabas, era tu E pasión. exacto, porque yo era una niña muy independiente, muy de y aún ahora soy así igual, que si vos me conocés, siempre estoy haciendo algo, siempre estoy de esta clase, de este coach, de esto que nunca tengo, ¿me entendés? Esas vidas tranquilas de 9, Entonces, exacto, era mi pasión, y mi mamá era madre soltera, entonces mi Ujú, mamá me notaba, pero mi mamá ujú, me decía: "Okey, si querés ir a esta clase te sale esto, nos sale ujú, esto es la cantidad que yo tengo al mes para extra, para diversión, para comprarte ropa, para hacerte esto, pero vos querés tomarte esta clase que te sale esta cantidad, así que esto es lo poquito que nos queda de sobra para ujú, comprarte ropa, para irte al teatro, para todo lo que vos querés extra. ujú, ujú. Entonces, ¿querés tomar la clase? Porque nos tenemos que ajustar los pantalones, después no te quejes, entonces era una vida más sencilla a veces, ¿me entendés? Pero Claro, mi mamá claro, decía, ¿querés esto? Ok, te lo doy, pero va a salir de lo que es, ¿no es cierto?, nuestro dinero extra. claro. Así que no era era todo con mucho sacrificio. Yo Ujú. sabía todo, yo sabía que las cosas costaban dinero, así que cuando yo hacía algo, le ponía todo de mí. Lo exprimías al máximo, Oh, sí, de una. Y ¿verdad? a mí me encantaba. Yo lo que pasa es que aún
Aún creo que soy de la misma manera. Si yo Ujú. me das a elegir, Elena, a una clase, si quiero estudiar algo, y no, yo no soy la persona que va todos los meses y necesita comprarse un montón de ropa, zapatos nuevos, cartera nueva, yo no, sí, todo para mí, ok, pero me gusta estudiar, me gusta hacer cosas, soy de la misma manera que cuando era chiquita. Simplemente que cuando era chica mi mamá era la que me decía. Claro. Oye, y en tantas audiciones, ¿tuviste la oportunidad de participar en algún programa? ¿Estuviste en televisión o qué onda con esas audiciones? ¿Sí Mira, hubo un resultado? Mira, es muy difícil. Cuando yo era chiquita, creo que me acuerdo de que a 6 años que fuimos a un problema. No sé si vos conoces Carlitos Balá. Esto te estoy hablando de hace como 30 años. Carlitos Balá era un hombre que tenía este programa para niños, el show de Carlitos Balá, creo que se llamaba. Y creo que era muy conocido. Era muy famoso allá. Perdón, no lo conozco. No, no, ¿No? no Ya. llegó, no llegó a México. Ya, entonces, sí, creo que me acuerdo que mi mamá me dijo, tenés que mirar la cámara para salir cara. Yo me pasé todo el día mirando la cámara y salí en la cámara, en primer plano, y para mí fue un gran momento. Pero no, honestamente no me acuerdo de haber estado en a mí hice muchas audiciones, Ajá. cantaba y todo eso, pero no, y honestamente lo que pasa es que mi mamá no le gustaba el elemento de la actuación, digamos. Mi mamá era una mamá que después es como que dijo, ¿sabes qué? Seguimos estudiando actuación, pero yo no soy el tipo de mamá que voy a ir a llevar, no puedo llevarte a toda actuación, no puedo quedarme con vos. Y yo no puedo poner a una niña sola en un estudio de televisión porque eso mi mamá sentía como que el ambiente del entretenimiento es un ambiente como más macabro, más, Ujú. digamos, no limpio, que tiene razón. A mí, si vos te fijas, todos los niños que salen de Disney y todo eso, todos hablan de que han sido puestos en situaciones con personas abusivas o problemas muy serios. Ujú. Entonces mi mamá tenía toda la razón. No puedes tener una niña de 10 años en un estudio de televisión lleno de adultos, Y sobre todo porque le sin la van supervisión directa de que tu mamá exacto, estuviera a un lado de ti, ¿no? Porque también exacto. hay muchas historias de niños artistas pero ahí está la mamá o está el abuelito Ujú, pegado al niño, a la niña, y todo el exacto, tiempo está un adulto pegado al exacto. niño, ¿no? Un adulto de la familia. Exacto. Entonces mi mamá me dijo eso exactamente, me dijo, yo no voy a dejar de trabajar si vos entras en algo, y porque muchas personas hacen eso y después el niño es el que se convierte en que él sostiene a la familia. Ujú, Pero mi mamá dijo, si vos ves las personas que están en televisión, hoy está este niño en televisión, cuando crecen nadie los quiere. ujú. No se van. Entonces yo no voy a dejar de trabajar para ser sostenida por una niña y Ujú. después no tenés trabajo, yo no tengo trabajo. Mi mamá era una mamá, aunque mi mamá me apoyaba, mi mamá no era esas mamás del ambiente. Viste que hay mujeres que les gusta, Sí, entonces mi mamá era solamente una buena mamá que me seguía a mí a todos lados, ¿me entendés? pero muy práctica, ¿no? Y decir, bueno, de Ya, algo tenemos que vivir y para eso tengo que trabajar, decía tu mamá, ¿no? Muy sí, práctica, muy sí. realista, ¿no? Mi mamá no le gustaba el ambiente y honestamente creo yo como adulta hoy lo veo y digo, tiene razón, obviamente no podrías dejar no, tenés que tener una situación donde un padre o un adulto sé que está todo el tiempo con ese niño ahí o si no, no funciona, si no es muy arriesgado. Pero bueno, a mí no, yo seguía haciendo mis clases, hay muchas cosas ah, que actuación y tomar clases de teatro y música y canto, todo eso, vos lo podés hacer sin tener que estar audicionando y todo eso. Claro, Te ayuda a tener autoconfianza. claro. Honestamente, hay muchas cosas hasta hoy yo como abogada y cuando estoy conociendo personas nuevas, networking, lo que sea, las maneras que yo tengo de comportarme cuando hablo con un extraño, las aprendí de saber cómo introducirme cuando voy a una audición. Claro, Porque claro. hay muchas que en este ambiente de cómo posar para una foto, la cámara, muchas cosas que vos honestamente la podés usar en todos los días de tu vida, Sí, no no solamente para precisamente eso. porque vas a convertirte en actor, ¿no? Exacto. Todas estas bases que tuviste de tus clases de actuación y tus audiciones, pues, te están sirviendo para tu vida actual, para tu vida profesional, ¿verdad? Ujú. Hay muchas lecciones.
de actuación, del mundo de actuación, you know, que uno la lleva a todo espacio de su vida. Y honestamente, si vos te puedes pensar lo que es estar enfrente del público, Claro, mostrándote vos misma, diciendo líneas, lleva muchísimo trabajo hacerlo bien. Pero después lo sí, haces y capaz que aún no te van a querer, no te van a gustar. Eso te desarrolla cualidades en tu personalidad, de aceptar ser rechazado, ujú, ¿me entendés? De hacer cosas sabiendo cómo, si vos te puedes pensar los artistas, cuando uno ve algo que le gusta a uno, uno ve como el producto final, ujú. pero esa persona ha hecho un montón de cosas que han sido malas, ¿me Detrás entendés? de eso hay infinidad de fallos, de fracasos, de Exacto. caídas, hasta llegar al punto donde, pues, del triunfo, digámoslo así, Exacto, ¿no? exacto. Cuando vos, a mí, ¿me entendés? Lo que haces hoy, si vos seguís haciendo, lo que sea, por ejemplo, vos con este show, si lo haces por 2 años, en 2 años va a ser un producto totalmente diferente que sos hoy. Y Totalmente, eso te enseña a hacerlo, ¿me entendés? De decir, ok, ¿me entendés? De tomar esos riesgos. Y eso es claro, algo que lo puedes utilizar en toda profesión. Entonces no va mucho más allá de lo que es el mundo de entretenimiento. claro, definitivamente estoy de acuerdo contigo, Elena. Y, bueno, pasa toda tu etapa de adolescencia, tus calificaciones o tus grados, como le llaman en inglés, ¿cómo eran en tu escuela? ¿Eran muy buenas, supongo? Decías que aunque había esos problemas de salud, pero te Ujú. esforzabas el doble, el triple para, cumplir con todas tus obligaciones en la escuela. ¿Tus Sí, calificaciones cómo eran? no, ya, a mí me fue siempre muy bien, pero me fue muy bien porque yo, te digo, yo trabajaba y toda mi vida, toda mi escuela, no fue solamente cuando era chiquita. Cuando yo tuve 15 años aproximadamente, básicamente el doctor que yo tenía no me aumentó la medicación. Yo estaba tomando una medicación que se llamaba Tegretol, que es una droga muy poderosa para prever epilepsia, ¿no es cierto? Seizures. Y el doctor fue negligente y cuando uno tiene una niña de 13 años, 15 años, uno tiene que aumentar la medicación porque se están desarrollando, el cuerpo cambia, Claro, aumentan de peso, no claro, es una niña. No me aumentó la dosis y me hizo que mi cuerpo no tenía más medicación ahorrada y yo tuvieron que volver a cero. Tenía yo epilepsia todos los días, seizures todos los días, ataques de epilepsia todos los días. Estuve muy mal. ujú, Así que yo hubo un tiempo que dejé la escuela y hasta me dijeron a mí, tenés que repetir el grado porque esto, y mi mamá decía, no, vamos a pasarnos el verano estudiando y pasé los 5 materias, las más importantes, en marzo, porque si no repetía el año. Así que siempre fui siempre tuve buenas notas, pero toda mi vida, porque yo tenía este problema de aprendizaje lento, que es lo que le llaman learning disabilities, ujú, todo me costaba el doble, te voy a ser honesta. ujú. Lo noté que cuando era chiquita, que, ¿no es cierto?, que a veces vos tenés compañeros en la escuela que van, miran la lectura, escuchan la clase, van a su casa, toman el test y lo pasan. Yo nunca fui capaz de ser esa persona y aún no lo soy, ¿me entendés? Yo cuando trabajo algo, yo le pongo a todo tiempo, ¿me entendés? No, estoy acostumbrada a trabajar de esa manera, no tengo nunca la expectativa de que lo que voy a hacer va a ser fácil o no me va a llevar trabajo. No tengo una mentalidad negativa hacia las cosas, pero no tengo una expectativa de que las cosas sean fáciles. Estás muy consciente de que todo va a implicar mucho trabajo, mucho Exacto, sacrificio, muchas horas y que se va a obtener el resultado porque desde niña eres muy enfocada, muy disciplinada, pero que va a ser un proceso con mucho exacto. trabajo, ¿verdad? Sí, me enseñó de una manera a tener tantos problemas de aprendizaje cuando crecía y de problemas de salud que también me preveían a veces ¿no es cierto?, de si estás sintiéndote mal o tenés que ir al doctor y de alguna manera mi vida estaba más llena de doctores, hospitales, cosas así, que la persona normal. Ah, Ujú, Me enseñó una disciplina sé lo que cuesta hacer las cosas ujú. y cuando no me estoy disciplinada de esa manera, lo sé. ¿Me entendés? Yo me digo, ok, de alguna manera no estás motivada para trabajar, pero la verdad es que sin hacer este tipo de trabajo no vas a ver el resultado. Así que
tarde o temprano es como que me hablo conmigo misma y digo, ok, ¿qué es lo que querés? ¿Querés disfrutar de la televisión, de la vida, de no hacer nada? Está bien, pero la consecuencia de hacer eso es que si tenés una meta o tenés un sueño, esa meta o ese sueño no se va a lograr. Ujú. Así que ¿qué es lo más importante para vos? Me hablo a mí misma, porque honestamente soy un ser humano. A mí, uno a veces quiere estar mirando televisión y no hacer Claro. nada. Ujú, ujú. Así que, mm, Sí, sí, no, totalmente de acuerdo, Elena. Y, y bueno, entonces llega el momento en que debes de tomar la decisión de una educación superior. ¿Qué, qué te lleva a tomar la carrera a la cual te dedicas actualmente, Elena? bueno, cuando yo estaba en Buenos Aires, yo no hice universidad. Ok. Yo me gradué de la secundaria Ujú, y después yo estaba estudiando inglés. Había estudiado inglés desde que era chiquitita. ujú, Había ido al Instituto Cambridge, le llaman. ujú. Así que cuando uno llega después de que terminas toda la carrera en Cambridge, técnicamente sos una profesora, puedes ser profesora, pero si querés estudiar como para profesora de enseñar a escuelas y cosas, tenés que ir a un profesorado o obtener una licencia, digamos. Ujú, ujú. Exacto. Am, Así que yo empecé a trabajar. Así que, trabajé en una concesionaria de autos por mucho tiempo. ah, y no, honestamente no, estaba estudiando actuación. Y en actuación, en Argentina, actuación y música no son cosas que vas a la universidad. Ujú. Vas a lo que le llaman conservatorios. Eso es. Ujú, Entonces, en Argentina los conservatorios y todas esas cosas son la mayoría, o por lo menos los que yo estaba interesada en, por el Estado, o sea, son gratis. ujú. Y porque la educación es gratis, es increíblemente difícil ser aceptado, ¿me entiendes? Por ejemplo, toman a 20 personas nuevas y Mm. 20.000 quieren entrar. Entonces, Sí, me imagino. porque te dan educación gratis. Ujú, ujú. Entonces, creo que en ese momento yo seguía estudiando inglés, estaba trabajando para pagarme los profesores y todas esas cosas, Ok. y de a poco empezar qué quería hacer. Porque, obviamente ir al conservatorio de actuación es algo maravilloso, pero seamos honestos, hasta ahora aquí en los Estados Unidos, cuando una persona va a un título, ok, que haces tu bachelor's en actuación, am, ¿estás ahí? No te veo para que lo sepas. Sí, sí, Ah, aquí okey, estoy, okey, aquí estoy. okey, okey, Sí. yo para que sepas. So, am, la ge de alguna manera a mi mamá le gustaba, pero irte es como si tenés un hijo que te dice: "Papá, quiero ir a la escuela, quiero hacer un bachelor's en acting". Ujú, ujú. ¿Qué haces cuando terminas la carrera? A mí las chances que puedan Claro. trabajar de actores son muy, pero muy pocas. Yo conozco muchísimas personas acá en los Estados Unidos que van a las mejores escuelas y cuando terminan su bachelor's de acting, se van y se toman un curso de yoga para enseñar cómo hacer yoga. Así Ujú, pueden tener un trabajo flexible y ir a audiciones. No es esos trabajos que vas como si sos un ingeniero, cuando saliste buscas un trabajo en una compañía. Es algo, eso es actuación, música, todo eso son carreras muy difíciles. ujú, ujú. Son Sí, increíblemente difíciles. La sí. mayoría de las personas que estudia para hacer eso no logra vivir de eso. Si Ujú, viven de eso es porque enseñan a otras personas, porque crean negocios que están alrededor de eso ujú, y, y trabajan de eso, pero muchas veces el dinero que hacen no es lo que 100% les paga todo lo que viven. ¿Me entendés? Es como si haces teatro acá en Chicago, sí, podés hacerlo, pero lo estás haciendo, que es después de tu trabajo, ujú, digamos. ujú. No es que vas a pagar tu renta, tu vida, todo Claro. haciendo teatro sábado y domingo. Casi, casi como un hobby, ¿no? Y si, bueno, pues ya cumplí con mi horario de trabajo, lo que me da de comer, con lo que mantengo a mi familia, ahora me voy a actuar al teatro, pero Es tu ya. pasión, es tu pasión. Ujú, Entonces, no, honestamente, todas las personas que amamos, cuando vos estás como picado por el bichito del entretenimiento, es algo que es parte de tu DNA, es sí. parte de tu ser, es parte de que más allá de lo que estés siendo, siempre una parte tuya le encanta hacerlo. Así que yo lo sigo siendo, aún sigo hoy como hoy que soy abogada, Ujú, pero a veces me da buen dinero y es genial, pero no es algo con lo cual he logrado hacerlo, digamos, 100% como para que me pague todas las cuentas. Pero, pero sí, así que yo quería ir al conservatorio. Mi mamá era un poco como diciendo, ok, si quieres hacer algo, hacelo, pero ujú, es ujú. como después de graduarse, es que
trabajas de mesera en un restaurante. So, entonces, yo estuve estudiando inglés y lamentablemente lo que pasa en la Argentina cuando yo me gradué, y lo que ha pasado creo que en Argentina por años, hasta hoy, es que Argentina es un país como toda Latinoamérica, hay mucha inconsistencia de trabajo, economía, y si sos una persona de clase media o clase trabajadora, tenés que tener un trabajo para mantenerte, aún seguís viviendo con tu mamá y tu papá porque tener tu propio departamento es casi imposible. Ujú, ujú. Y lamentablemente en Argentina, por ejemplo, cuando yo estaba trabajando que era joven, hacía mucho de que te contrataban por 9 meses, no, por 3 meses, después de 3 meses sos lo que es un oficial, como un empleado oficial, así que te tienen que dar beneficios y todas esas cosas, y te echan un día antes de los 3 meses, Ya. básicamente. Um, Había mucha, lamentablemente, también había empezado a haber mucha inmigración de otros países, como de Bolivia, personas que no tienen documentación, y lamentablemente muchos empleadores argentinos se abusaban de esas personas y contratan a esa persona en lugar de a mí porque les pueden pagar muchísimo menos, ¿me entendés? Hay muchas cosas que es abuso de empleado, mucho. Entonces, lamentablemente, todo eso hacía como que me parara mis metas, porque yo necesitaba un trabajo para seguir estudiando, pero cada tanto tenía que buscarme un nuevo trabajo. Ah, Así que aparte de que cuando sos joven precisas un trabajo y no querés estar buscando trabajo, mira, es cada 3 meses, te duele el corazón hacerlo. claro. ¿Qué edad tenías, Elena, cuando tú empezaste a trabajar? Bueno, yo empecé a trabajar después de la graduación de secundaria, o sea, yo tenía 18 años. 18 años. Allá en Argentina, no sé ahora cómo serán las leyes o cómo la gente, pero yo todos es como que terminamos la escuela y después empezamos a trabajar. No es como acá que los niños empiezan a trabajar cuando tienen 14 años, cosas así. Allá, a menos que lo precises o que trabajes, digamos, con tu papá o tu mamá o algo así, Ujú. la gente deja que los niños, ¿no es cierto?, se eduquen primero. Claro, claro. Sí, sí. Entiendo. Oye, entonces pasas por esta etapa de un poco complicada, ya que te graduaste a los 18 años, empiezas a trabajar, pero no había una consistencia precisamente en un Ujú. trabajo fijo Sí. y por largo plazo. ¿Y qué pasa después? Bueno, porque yo había estudiado inglés toda mi vida, desde que tenía 5 años, y a mí me encantaba el inglés. Yo cuando era chiquita estaba obsesionada con el inglés. Ujú, El inglés era lo que era más fácil, a mí me era extremadamente fácil aprender inglés, así que hasta a mí me habían puesto en grados más grandes con otra gente más adulta que yo, porque yo aprendía muy rápido. ujú, ujú. Entonces, porque yo tenía esta pasión por el idioma inglés, Sí, que sí, no sé sí. de dónde viene, pero estaba ahí toda mi vida. Yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Mi sueño siempre ha sido venirme a los Estados Unidos. En Argentina la economía no va para ningún lado. Ujú, Estamos acá que mi vida no está yéndose a ningún lado porque no me puedo ni siquiera mantener un trabajo fijo que me permite ir a la universidad o hacer algo con mi vida. ujú, La economía estaba de mal en peor. Entonces le digo, mi sueño era venirme a Estados Unidos, me quiero venir acá a estudiar. Y ujú, así es como que mi mamá habló con un amigo, un señor que ella conocía por medio de su trabajo, ujú, y él vivía acá en San Francisco hace muchos años, están establecidos acá. Entonces le dijo, mi hija quiere venirse acá, ¿cómo se hace? Entonces él fue el que fue al college y buscó el brochure, porque en esa época recibías los brochures de papel y ujú, tenías que ujú. mandar aplicaciones a mano, no Sí, era por internet, así que todo tardaba muchísimo más tiempo. claro. Así que, y así es como que hablando con él, en ese entonces, gracias a Dios, Ujú, era $1, un peso. Y así fue como por 1 año y medio o 2 años mientras que yo estuve acá. Porque, la razón que lo comento es porque después, yo vine acá en agosto de 1997. Básicamente 1 año y medio o más o menos fue cuando pasó en Argentina el corralito, que fue cuando los bancos se quedaron con la plata de la gente, que el dólar empezó a irse arriba para que el dólar y el peso se estabilizaron y ahora pararon de ser 1 a 1. Así que la economía se fue para la luna, digamos. Y yo tuve muchísima suerte que me vine acá antes que todo eso pasara, porque mi mamá había ahorrado dinero
y generosamente mi mamá y papá me pagaron que yo viniese acá a estudiar. Así que vine acá a estudiar Sí. inglés. Perfecto. ¿Y te vienes a casa de estos amigos de tu mamá? No, Oh, la escuela te ponía como una host family, así ujú, que la escuela para okey, los international students te ponen host families, así que ujú, él fue el que se fue a investigar familias para ver ujú, con quién iba a quedar y él me eligió una que dijo, me gusta esto, le ujú, queda cerca del campus, ujú. ¿me entendés? Cosa que yo tuviese una vida bien fácil. Así Claro, que me vine acá y estaba en lo que es Marin County, que queda como 1 hora fuera de San Francisco, okey, y me fui al College of Marine. Así que me vine acá a estudiar inglés, que es ESL, con una visa de estudiante, ujú. y full time. Así que estudiaba de lunes a jueves, creo que era 8 horas al día, Guau, inglés. guau. Y yo Entonces, hice por 1 año. veniste a perfeccionar tu Sí, inglés en sí, agosto del 97. ya, me vine acá porque las cosas estaban mal y mi sueño era tratar de ver una manera de quedarme, quizás pasarme a otra escuela, ¿me entiendes? Seguir estudiando, mi meta es seguir estudiando. Entonces, pero ya, después, ya, perdí lo que te estaba diciendo. Ya, era de inglés 100% y ya, y después, lo que te iba a decir era que en Argentina, por lo menos mientras cuando yo estaba ahí, y creo que ahora no sé si ha cambiado, pero hay esta veneración hacia todo lo que es americano. ¿Me Ujú, entiendes? Está como este respeto, ¿me entiendes? Es como que, entonces si vos sos una persona, que es lamentable porque no sentimos ese respeto por el argentino propio, ujú. pero si tenés si sos una persona que sos argentino, pero te viniste a la escuela de americana y lo tenés en tu resumen, de eso me hubiese ayudado a encontrar trabajo allá. Ujú, Entonces yo pensé, me puedo venir para acá, veo si puedo anotarme en otra escuela, pero si no, me quedo acá por 1 año, aprendo inglés, lo perfecciono ujú, y ujú. cuando vuelva para Argentina me puedo buscar trabajo como una secretaria bilingüe, como que voy a tener esa cosa que estuve estudiando en los Estados Unidos y me va a ayudar a buscar trabajo. Claro. Y bueno, okey, entonces, terminas ese año, ¿cómo te fue con tu familia, con la host family? ¿Cómo estuvo esa relación con la familia, Ya, a la cual llegaste? ah, bien, bien, era una cosa, la familia era yo y la señora y su Ah, hijo, éramos 3 personas en la casa, okey. pero honestamente fue una buena relación, en el sentido de que ellos me introducieron a muchas personas de su familia, Ujú, ellos tenían una hermana que tenía un negocio, entonces los fines de ujú, semana básicamente a mí me adoptaron como parte de la familia, así ujú, que si ujú. se iban no sé, para Thanksgiving se iban a la casa de este primo para hacer dinner, a mí me llevaban como una, ¿me entendés? Así Parte de que, la familia, eras exacto, un miembro de sí. la familia. Ya, entonces de alguna manera creo que me fue muy, pero muy, muy bueno porque ellos no hablaban español para nada, Claro. así que era una familia blanca, Ujú, así que de alguna manera me ayudaron, ella me ayudó muchísimo con mi inglés, a ujú, enseñarme palabras, a enseñarme cosas, así que fue una experiencia dura ujú. emocionalmente y muy dura socialmente, porque vos te imaginás que un día estás en Buenos Aires, en tu casa, y el otro día estás en el medio en una ciudad pequeña, a 1 hora de San Francisco, llena de gente blanca, porque no había personas de color. Claro. Am, y no conocía a ninguna persona que hablara español hasta que empecé mis clases en la Ujú. escuela, donde había otros estudiantes que eran de otros países de Latinoamérica. Sí, Am, pero socialmente fue extremadamente doloroso porque yo estaba complicado. sola, no La tenía nadie con quien hablar mi claro. idioma hasta que me hice amigos en el college, pero Ujú. eran personas diferentes, no era mi cultura, Claro, era eran otra personas de otros cultura, otro idioma. países, Ujú. ya, eran de otros países y cada persona viene acá cada inmigrante tiene su propia historia, ¿me entiendes? Si vos sos yo me vine acá, tuve la suerte de venirme, pero la verdad es que tampoco me vine con un montón de dinero. Mi mamá era la mamá que trabajaba todos los meses, ella había ahorrado porque ella es una mujer muy ahorrativa y me dio el dinero para que yo me viniese, pero no es que vine acá y los fines de semana yo me iba de shopping y me gastaba en esto y aquello y teatro. Claro. Yo tenía una vida yo tenía $400 para gastar al mes y eso era lo que gastaba. Ujú. Así que
no era, había muchos latinos que venían acá, pero venían de familias con mucho más dinero. Así que cuando venía el fin de semana se iban a fiestas, se iban a viajes a Tajo, a todo, ¿me entendés? Viajaban, Mm, porque yo no tenía nada, ¿me entendés? Para mí, yo venía a estudiar acá, así que para mí no había. Entonces, a pesar de que conocí personas, no era, ujú. era una vida más planeada, más dura, digamos. Claro, oye, pero te sobrepusiste a esa soledad en el sentido de estar fuera de tu país, en medio de gente con otras costumbres, con otro idioma, pero te sobrepusiste muy bien y sacaste adelante Sí, ese sí. objetivo, ¿no? Y honestamente, yo llamé a mi mamá muchas veces por medio, en ese momento usábamos tarjetas con $10 para llamar internacionalmente Sí. en un PayPal, en un payphone afuera del supermercado. Ujú, Y ujú. yo te digo, la llamé muchas veces a mi mamá por llorando, llorando, como tenía la manera en que yo me sentía homesick era Ujú, ujú. tremenda, era Sí, increíblemente fuerte. Y, sí. pero mi mamá era una persona que mi mamá yo la quiero mucho, pero mi mamá a veces es un poco como racional y fría, entonces mi Ujú. mamá decía: "No, Elena, estás ahí, pagamos la escuela, quiero que la termines". Así Claro, que, aunque yo le lloraba, mi mamá me decía que no me vuelva. Así claro. O sea, no, imagínate, ya me imagino lo fuerte que es tu mamá, ¿no? Y decir, bueno, sí, mijita, está bien, yo te entiendo, estás sola y demás, pero dale duro a la escuela, que para eso te mandé. Exacto, mi mamá era mucho más pragmática, ella veía Ujú, como, no, esta es una oportunidad, estaba ahí y vas a estar bien. Y la verdad es que sí, ¿me entendés? Eventualmente creo que uno se acostumbra, uno claro, conoce más personas, entonces, pero te digo, ser inmigrante, lleva muchísimos años para realmente aprender cómo son las cosas. adaptarse. Adaptarse, es como que cada ciudad, cada lugar tiene su propio ah, mecanismo cómo hacerlo y uno no se da cuenta cuando vos estás en tu casa, en tu ciudad, vos no te das cuenta que vos adquirís tanta información de cómo se hacen las cosas desde que naces, Claro, del idioma, sabes cómo, porque mirás a tu mamá, a tu papá, pero cuando te mudás a otro país, sí. vos perdés toda esa información de cómo hacer tus días en tu vida, digamos. Ujú, Entonces, el autobús, cómo funciona la ciudad, hay cosas que llevan tiempo, entonces uno lo pierde y uno no se da cuenta hasta que estás ahí en otro país, en el medio de la nada, solo, desorientado, y ahí dice, ok, me tengo que poner a aprender esto. Y honestamente creo que hoy las cosas son más sencillas con la internet, porque honestamente si hoy yo viniera, tuviese mi iPhone o tuviese un teléfono donde tengo un mapa, pero cuando yo me vine en el 97, si yo me quería ir a tomarme un autobús, yo tenía que llamar, pedirles que me dieran el schedule, dónde me tenía que bajar, a qué horas pasaba el autobús, a qué horas. No era como hoy que te vas y te mira, ok, que tenés un mapa que te todo en tu lleva, teléfono, todo en tu ya, que teléfono. tenés tu GPS, I mean, hoy yo he viajado, me he ido a Europa sola y yo no tenía ningún problema porque tengo mi teléfono que me lleva a todos lados, que me dice dónde estoy. Pero hace 20 años no teníamos eso. Claro, claro, no había esa tecnología, es cierto. Oye, Elena, y entonces termina ese año, ¿y qué sucede? Bueno, yo conocí 6 meses después de que me vine acá, conocí a mi ex marido. Ujú. Entonces, lo conocí trabajando y nos casamos un año, ya como un año y medio después que nos conocimos. Perdón, Elena, me perdí un poquito. O sea, termina ese año que te veniste aquí a los Estados Unidos con beca de estudiante, No me vine con beca, yo perdón, me vine con una sí, visa. sí, perdón, con visa de estudiante, y termina ese año, y continúas acá, ¿te quedas Ujú. aquí en Estados Sí, Unidos? porque yo me vine por 6 meses. Okey. Las visas es como un semestre. Entonces, la visa es por un semestre. Ujú. Al final de ese semestre fue el que yo conocí a mi ex marido y Okey. yo me había enganchado ya para tomar otro semestre. Así que yo tuve la Ya. visa, renové mi visa por Sí, otro semestre. perfecto. Y Así entonces, que, en ese lapso, conoces al que fue tu esposo, ujú, un conocí, americano. ujú, Okey. conocí a mi ex marido y eso obviamente me ayudó muchísimo, creo que conocer, a tener una relación íntima o que sea tu mejor amigo, o que sea tu novio, novia, lo que sea. Claro. O
o alguien que realmente te ayude con el inglés, con todo. Creo que eso fue algo que realmente me hizo que quizás todo lo que yo me sentía, la soledad que yo sentía tan grande, ¿me entendés? De alguna manera me acostumbrara más porque tenía ahora esta persona que me ayudaba en las cosas, que me hacía la vida más fácil, digamos. Así que sí, y después yo me mudé al College of Marine, pero el college que es para tomar clases de college, así que tuve que pasar el TOEFL test, que es un test para para entrar a la escuela cuando venís de otros Otro países. país. Ujú. Así que pasé eso y después yo empecé lo que es el college por 2 años y después me transferí a la universidad de UC Davis. Y ya ahí es donde tomas la carrera de leyes. Bueno, UC Davis yo fui para undergrad, así que ahí lo que yo hice ahí fue, estudié Human Development y Sociology, Ujú, así que es como psicología, pero es más de desarrollo humano. ujú, 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 Y sociología. Y de ahí es cuando yo empecé a hacer trabajos como de research assistant, y había muchos proyectos donde, por ejemplo, UC Davis es muy conocido por lo que le dicen Baby Science. Baby Science Project es un proyecto que fue creado por un profesor en UC Davis que básicamente les enseña a los niños, a los bebés, a hablar en sign language. ujú, ujú, Entonces después los estudia, y hay esta técnica que básicamente se aprende a hacer sign language, like milk, hungry, bathroom. O ujú, sea, ujú, desarrollan lenguaje más tempranamente. Entonces hacen todo esto especialmente con niños que están, lo que le llaman at-risk, que son niños latinos o de familias más pobres. ujú, Entonces yo así es como que me enganché a hacer proyectos que trabajaban con la comunidad latina. ujú, ujú. Así que otros proyectos con el county de ahí que hacían muchas cosas donde yo estaba trabajando con latinos que eran, digamos, de clase más baja, digamos, Ujú. cerca de donde yo estudiaba. ¿Esto fue en qué ciudad? Esto fue en Davis. O sea, Davis, esto fue UC Davis, y Davis está fuera de San Francisco. Yo aún Okey, seguía, digamos, viviendo por San Francisco, pero me iba a Davis y ahí iba a la universidad 2 veces al día, así que me tomaba el tren y me iba para allá todo el día y después volvía a la casa. entiendo, entiendo. Y así en esa etapa estuviste varios años hasta que empiezas a tomar la decisión o empiezas a ver la posibilidad de estudiar para ser abogada. Bueno, yo ahí terminé la escuela en 2 años y antes de terminar, ahí es como que empecé a estudiar para ser abogada y, ya, para tomar el LSAT, que es el test para aplicar para las escuelas de abogacía. Así que, sí, eso para mí me motivó para meterme de inmigración. Decía, estoy interesada en hacer inmigración, hablo español, Ujú, muchas personas que yo conocía no tenían documentación, ujú, que estaba trabajando, ujú, con los cuales yo ayudaba en los proyectos. Así que me inspiró a decir que esto es algo que yo siento que puedo hacerlo bien, que puedo ayudar a la comunidad, que puedo tener un trabajo que sea interesante, que me guste. Así que me tomé todos los exámenes para empezar a aplicar a las escuelas de abogacía. ujú. Así que hice eso y después, cuando me gradué, inmediatamente después yo me mudé a la escuela de abogacía. Yo me fui a New Hampshire, que ahora le llaman University of New Hampshire, Franklin Pierce Law Center, que es una universidad de abogacía en New Hampshire. Así que dejé California por New Hampshire. Ujú. Que ahí es donde egresas de tu carrera como abogada. Ujú. Ya, de ahí me gradué de abogada. ¿Obtuviste una beca para poder estudiar eso, para poder estudiar tu carrera de abogada, Elena? Mira, me dieron una beca, me dieron dinero, me daban dinero cada semestre, que no era a mí honestamente yo era más ignorante, clueless acerca de cómo eran las deudas estudiantiles, de cómo se pagaban y todo eso. Así que yo firmé todo pensando que lo pago uno, unos añitos lo pago, uno no se da cuenta que estabas poniéndote algo que te era por los próximos 30 años de tu vida. Pero me daban algo así como, no me acuerdo exactamente, pero quizás algo alrededor de como $5,000 al semestre, algo así.
o al cuatrimestre, algo así, que para mí era, ok, bueno, es algo mejor que nada, pero realmente $5.000 es bastante, porque cuando vos le tenés que pagarlo, esos $5.000 con los intereses, quién sabe lo que realmente es. Así Claro. que fue una ayuda, sí, me dieron un poco de dinero. ¿De qué año estamos hablando cuando sucedió esto de que empezaste tu carrera como abogada, a estudiar la carrera Ya. de abogada? Esto es agosto de 2004. Ok. En la actualidad, ¿hay más opciones para, por ejemplo, para eh, jóvenes que se interesen en esta carrera? ¿Hay opciones para poder obtener una beca? En la actualidad, ¿hay más opciones que las que había cuando tú estabas en ese proceso? Sí, yo creo que quizás hay, creo que también, de nuevo, creo que ser muy buena con la internet, creo que hay muchos, creo que sacarte becas, creo que es posible, pero creo que tenés que tomarlo como si tuvieses fuera un trabajo part-time. Ujú, ujú. La gente que yo conozco que ha recibido dinero son personas que se dedican a buscarse becas, sea que te den $1.000, sea que te den lo que te den. Si tenés muchas personas, podés lograr que las personas te paguen parte de educación, pero tenés que poner muchísimo tiempo e invertir mucho tiempo. Hacer estas aplicaciones lleva tiempo, tenés que crear un ensayo, tenés que buscarte personas que te quieran dar cartas de recomendación, tenés que tener grados que sean más o menos buenos para que otras personas, ¿no es cierto?, te puedan dar la beca. Así que creo que yo una vez que me convertí más, que estaba en la escuela de abogacía y aprendí más de, digamos, de cierto de lo que estaba disponible, Ujú, pero yo lamentablemente no fui así, no fui agresivamente obsesiva con obtener becas. Creo que, ujú. de nuevo, creo que no, yo estaba siendo un poco ignorante o un poco quizás sobre positiva acerca de lo que uno estaba filmando en el sentido de los que son las deudas estudiantiles, porque pensé que está bien, va a estar bien. Y creo que hoy, si yo tuviese que hacer todo de nuevo o si tuviese que engancharme en otra, que no creo, en algo de ir a la escuela de nuevo, Ujú, yo me fijaría, fíjate en qué manera puedes obtener dinero gratis, ujú, pero tenés que invertir mucho tiempo, ¿me ujú. entendés? No es algo que las personas que lo hacen, veo que realmente ponen muchísimo de ellos para lograrlo. No es Claro. algo que... O sea, es posible hacerlo. Obviamente es un proceso largo, que implica mucho papeleo, mucho tiempo, pero vaya, es factible, es posible. Oh, Eh, ya, y depende de tu grupo que seas que para mexicanos, para latinos, para Sudamérica, para hombres, para mujeres, ujú, para que si sos una persona queer, que si sos una madre soltera, si querés buscar dinero tenés que fijarte en qué, en qué grupos vos, like you check, tenés que ser creativo y mirarte vos misma. Ok, yo soy una mujer que soy inmigrante, que soy esto, que soy esto, que soy esto. ujú. Entonces, fíjate en cuántos grupos, porque hay muchas cosas que son dedicadas para ese grupo. Específicamente a Exacto, así que tenés grupos. que, ya, exacto, así que sí, hay que ser creativo Ujú, ujú, y y no sé, si sos, I don't know, si sos madre soltera o ujú, si ujú. Sí, venís de madre soltera o si creciste, no sé, tu GPA, hay tantas categorías, ujú. subcategorías que Sí, pertenecemos, que ujú, cuando querés buscarte algo, fíjate a qué grupecitos en general. Y eso creo que es algo que yo hago en todo, ¿me entendés? Por ejemplo, si querés conectarte con gente, ujú. ok, ¿qué tenemos en común? ¿No? ¿Me entendés? Porque así hay como que más, es más tendencia que puedas obtener lo que querés cuando hay cosas más en común. Claro, claro, definitivamente. Y como en las redes sociales, ¿no? Como en LinkedIn, donde tuve el gusto de contactarte. Bueno, nos fijamos en los perfiles, a ver en qué coincidimos. Esta persona, pues no, está totalmente fuera de, de- de mi área o de lo que yo hago, a lo que me dedico, entonces no me interesa, pero esta sí me interesa porque pertenecemos al mismo grupo, etcétera, ¿no? Exacto, ya, exacto, ya. Uno tiene que ser creativo, fijarte, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahora a mí algo que me interesa a mí me gusta mucho lo que es crear contenido, filmmaking, las películas y todas esas cosas, así que quiero trabajar más en esa industria. Ok, Ya, me contacté con un grupo que es de mujeres, sí. Brown, ¿me entendés? Ajá. Ah, grupos así, por lo menos uno tiene que ver que uno sí puede contactar a alguien y conocer a alguien que quizás esté
más disponible a escucharte o darte un consejo o algo así. Creo que es una estrategia que yo siempre que recomiendo, que te fijes quién sos vos de verdad, porque de verdad, honestamente, a mí, yo siento que todo el mundo a mí me ha ayudado cuando yo he pedido, no te digo todo el mundo, pero Ujú. yo he sido Right. bienvenida de que si yo mando un mensaje, he tenido muchísimas conversaciones con personas maravillosas que viven en Los Ángeles, que son súper, súper, en trabajos que tienen maravillosos, trabajando para las grandes compañías. Sí. ah, entonces, y no son hombres blancos, medio age, like, no tienen nada que ver conmigo. Y me han dado su tiempo y sus. Ujú. O sea, la gente te ayuda si vos te pones afuera y decís, hey, esto es lo que estoy tratando de hacer, ¿cuál es tu consejo? Pero creo que no es malo tener esa estrategia de mirarte a vos misma y de una manera objetiva y decir quién soy yo de verdad. Cuando la gente me ve a mí, ¿a quién ven? ¿Me entendés? No quién, ¿me entendés? Entonces, unite a ese grupo Ujú. de alguna manera. Creo que, ¿me entendés? Que alguien puede, más chances que los conozcas o que de alguna manera una persona de ese grupo se identifique con tú, donde estás en tu lugar y que te quieran dar una mano. Claro, claro, definitivamente. Elena, ¿y en qué momento te mudas, te cambias para Chicago? Yo me vengo para Chicago en el último semestre de Law School porque Ujú. había una externship por el Federal Judge, Judge de Reagan. Entonces, como yo no tenía experiencia en la corte, y generalmente cuando estás en la escuela de abogacía te sugieren que hagas algo, aunque sea un semestre con algo de que sea corte estatal, corte federal. Ujú, ujú. Me dijeron, venite para acá, y bueno, el Justin Reagan era una persona que había alumni de nuestra escuela, así que, y él precisaba un clerk, así que lo contactamos y él me hizo una entrevista y me dieron la clerkship acá en Chicago, que es una clerkship, federal clerkship, que es algo muy bueno, Ujú. que tiene mucho como reputación, digamos. Así que me vine acá a trabajar full time, mi último semestre de Law School, en lugar de Ujú. tomarme clases, me hice este externship. Y me vine acá a Chicago y trabajaba para el juez full time, 40 horas, de lunes a viernes. Ujú. ah, Así que me vine acá y me mudé, el último semestre de Law School. Ajá. Y desde entonces estás aquí. Sí. Okey. Y actualmente estás en una oficina, en un despacho de abogados de mucho renombre. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? Sí, soy bastante nueva ahí. Creo que he estado como 3 meses más o menos. Ah, okey. Ajá. Es un trabajo nuevo. Estoy trabajando para un lugar que se llama McEntee Law Group. Mi jefa, su nombre es Fiona McEntee, y su hermano Ray, son los dueños. Son de Irlanda y se dedican a hacer inmigración. Ujú. Fiona yo la seguía mucho a ella en LinkedIn y sabía de ella porque ella tiene muy buen renombre Ujú. en el área de inmigración. Ujú. Entonces, yo muy impresionada con ella, que ella es una persona que muy inteligente, ella sabe muchísimo. Entonces, yo la seguía por todos lados, ¿no? Entonces, cuando yo me vi en LinkedIn que ella buscaba una persona nueva, Sí. Ah, yo le mandé un mensaje diciéndole que me encantaría trabajar para alguien como ella, que le mandé una cover letter diciéndole, a mí me encantaría tener la oportunidad, yo sé que hay cosas que usted la está poniendo en la lista de que quieren este trabajo y que yo no las tengo, Ajá. pero yo me voy a poner a estudiar, a trabajar ¿me entendés? Para tener esta oportunidad. Y Ah, te aceptaron. Ujú, ya, es algo que también hay algo ahí que es una lección. Ujú. Cuando veas un empleador que a vos te encanta y que Ujú. no te voy a decir que apliques para cosas que no tienen nada que ver con vos, Ujú. pero si vos te vas a aplicar solamente trabajos que tienen 100%, que vos tienes 100% esos requerimientos, Ujú. te vas a limitar. Ujú. Simplemente es que cuando mandes una aplicación y no tengas 100% todos los requerimientos que te pidan estos años, y vos tenés alguna experiencia, pero no tenés estos años, Ujú. simplemente hace un punto de decirlo en tu carta, ¿entendés? Decirle, sí, yo sé que tengo estas experiencias, esto es lo que ustedes quieren, pero esto es lo que puedo hacer. Entonces,
no te limites a lo que te dice la lista, porque si yo no lo hubiese aplicado, no lo hubiese obtenido, porque yo no no estaba en el círculo de Fiona. Pero Ya. cuando le mandé mi carta, como yo fui tan honesta de Ujú. que realmente quería trabajar con ella me mandó, me encantó, me dice, oh, estoy súper entusiasmada que vos me contactaste, así que hablamos al otro día y después ella me mandó una oferta ese mismo día. Qué padrísimo. Oye, dices que enviaste una cover letter. En Latinoamérica no estamos acostumbrados a los cover letter. ¿Podrías decirnos Okay. qué es una cover letter? Sí, acá no sé cómo ¿cuál es la palabra en Creo español? que no hay una traducción. Bueno, al Es menos en una México no carta la de, hay, ¿eh? Porque no existe el nah, término. no sé, como nunca la he mandado en Argentina, honestamente no Sí, sé. en Es como México una carta de presentación. mm, Entonces, cuando vos mandás tu resumen, lo tenés, y después mandás una carta donde vos les contás cosas tuyas que no están necesariamente explicadas en tu resumen, que exacto. es más que tengan una idea. Entonces, por ejemplo, acá le llaman cover letter, generalmente te piden, diga, ok, si estás interesado en este trabajo, ¿por qué estás interesado en el trabajo? ¿Y por Sí. qué crees que vos serías bueno para este trabajo? Entonces, de alguna manera, es una carta que te ayuda a ponerte más como humano, como ser humano, lo que en inglés le dirían humanize, ¿me Ujú. entendés? Entonces, Sí, entonces de alguna manera puedes explicar por ejemplo, si tenés algo que tenés, digamos, no estuviste trabajando por unos años o estuviste haciendo algo más, puedes explicarlo, puedes decirle, hey, estos años estuve dedicada a esto y ahora quiero volver a... Es muy bueno mandarlo o mandarle un email, en un email no diciéndole, por ejemplo, cuando yo mando emails para trabajos, no mando solamente mi resumen, digo, esto soy yo, esto es lo que quiero, estos son mis... Entonces, lo que son mis talentos o mis habilidades, ¿me sí, entendés? De alguna manera para explicarles cosas y que te sientan quién sos vos, ¿me entendés? claro. Sí, te quise hacer la pregunta porque a mí me tocó la primera vez que escuché la palabra cover letter y que tenía que enviarlo, etcétera, dije: "¿Qué es eso?". O sea, Ya, digo, al menos en México ¿no no existe? tenemos ese término. Sí, Como tú bien dices, pues, no ya, es precisamente lo que se menciona en el resumen, sí, en el currículum, como le llamamos en México, no sí, sé cómo lo llaman en Argentina, pero aquí en Estados Unidos le llaman el resumen, pero el ajá, cover letter es algo independiente al resumen, ujú, y que también es ya. muy importante, lo toman mucho en cuenta las empresas, lo leen, se fijan mucho en esa parte, ¿no? Sí, sí, yo siempre mando uno cuando aplico trabajos y cuando no agrego algo, mando un pequeño párrafo en mi email Ujú, ujú, diciéndoles, explicándoles, hey, estos son lo que yo hago, esto es mi experiencia, estos son mis intereses, vi este aviso en este lado y siento que me encantaría, ¿no es cierto?, hablar con usted y no, cosas claro. así. Así que de alguna manera les digo por qué estoy interesada en eso. Ah, ahora está con muchos, es como que, no sé cuál es la palabra pero exacta, pero es como que ahora hay como computadoras, como programas que básicamente ven, si aplicas online, es como que ven cuántas palabras vos, es como tenés en tu resumen o en tus materiales que pega lo que ellos buscan y realmente te pueden descartar sin mirarte tus credenciales. Ujú, ujú. Ah, a mí generalmente me gusta, cuando aplico trabajos o me gusta aplicar para compañías más pequeñas donde puedo estar conectada con la persona que realmente es la dueña o algo así. O si aplico para una compañía más grande, me voy a LinkedIn y Ujú. me contacto con una persona que trabaje esa persona. En esa Así de alguna manera pueden saber que yo apliqué y si puedo tener el nombre de una persona que es un humano que va a mirar mi resumen. ¿Me ujú. entendés? Porque si no, de esta manera, yo tuve suerte que Fiona, ¿me entendés? Te Me dio una respondió. oportunidad a Sí, pesar de que yo no 100% respondía todo lo que ella quería. ujú, Pero si Fiona hubiese tenido otro tipo ¿no es cierto? Esos tipos de programas de computadora, no ujú, hubiese visto mi resumen. Pero claro. yo lo hubiese contactado por LinkedIn, le mandado su email. A mí uno tiene que hacer un poco de trabajo, especialmente si no llenas 100% los requerimientos, Ujú, pero yo siento que si lo llenas aún lo tenés que hacer, porque honestamente hay muchísimo talento, hay muchísimas personas y la verdad es que la manera mejor de conseguir trabajos es por medio de tener contactos, en ujú. el sentido am, de tener gente de que te conozca y que te diga, oh, Elena mandó tu resumen, lo mirás, entonces, o, ¿me entendés? Hoy
preguntando a la gente. Así que uno siempre tiene que nunca apliques sin mandar cosas. A mí, Ya. a veces lo puedes hacer, pero fíjate, si un trabajo realmente te interesa, tenés que buscarte una persona o personas que trabajen ahí y que te puedan, que sepan de vos. Y una manera de buscar a esas personas podría ser la plataforma de LinkedIn, ¿correcto? Sí, no, eso, yo estoy mucho en LinkedIn, Sí, 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 am, muchísimo, a claro. mí me encanta, a Sí, mí me sí. encanta LinkedIn. Y Creo que es algo que yo, ya tenés que, ahora que estoy trabajando, estoy mucho menos, pero hubo un tiempo que yo estaba muchísimo, todos los días, poniendo, 2 veces a la semana ponía mensajes, digamos, postings ujú, con cosas de contenido, cosas que compartiendo experiencias, cosas que de alguna manera otra persona pueda leer y que de alguna manera o aprendan algo o que de alguna manera se identifiquen con algo, no ujú, just poner una foto o algo así. Está bien poner cosas para que te conozcan, ujú. así que de vez en cuando está bien, pero poner, ¿no es cierto? Por ejemplo, si estás haciendo algo y que no sabías cómo hacerlo, am, enseñar a la gente cómo fue tu experiencia. Por ejemplo, vos tenés este show. Yo, por ejemplo, nunca vi esta plataforma en la cual estamos utilizando. Esto es nuevo para mí. Entonces, vos puedes hacer un post acerca de esta plataforma y por qué te gusta y cuáles son los beneficios. Porque una persona como yo me estás educando en algo. Entonces empieza la conversación. Ya, Entonces, es mucho de dar. Si querés recibir, hay fíjate que dar. cómo es de poder Dar dar mucho, primero. sí. Oye, todo esto son tips muy, muy interesantes y quise ser un poco más específico en que nos dieras un poco más de información, porque pues para todos aquellos papás o jóvenes que nos escuchan, pues todo esto es muy valioso, ¿no? Entonces, actualmente estás en una firma de abogados enfocada en el área de inmigración, ¿correcto? Ujú, sí. Y esto Sí, obviamente, pues, es de mucho interés para los hispanos. ¿Te sientes muy muy contenta en esta firma de abogados? Y quiero pensar que ahí piensas estar todavía un buen tiempo, ¿verdad? sí, 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 estoy contenta. La firma se dedica, yo me dedico mucho a hacer lo que es O-Visas. O-Visas son las visas para entretenimiento, para creativos, es para negocios, científicos, educadores, Ujú. personas que vienen acá y lo que se les llama extraordinary ability, que es habilidad extraordinaria. O sea que vos sos en arriba todo en tu carrera, sos uno de los mejores en tu país, tenés, tenés cosas escritas en los periodos, tenés personas que te siguen, personas que te critican y saben de vos, sos una persona que está, sos uno arriba de todo. Así que eso me dedico mucho a eso, a mí me encanta todo lo que es arte, así que para mí ayudar a creativos o personas que de alguna manera están en el mundo del entretenimiento o que estén haciendo algo creativo con sus visas para que vengan acá y alcancen sus sueños, a mí me Claro. fascina, me da muchísima felicidad, pero la firma se encarga de todo tipo de cosas de inmigración, Ujú, de ciudadanía, de casos para PERMs, para trabajo, para visas de H-1B, hay todo tipo de casos de familia, hay todo lo que te puedas imaginar de inmigración, la firma lo hace. eso es, que si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna necesidad en ese tema, pues, obviamente puede contactar a la firma de abogados donde tú estás. Sí, 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 de una, de Y una. además, si alguien quiere tener un contacto contigo directamente, porque se sienta más cómodo hablando en español, Ujú. pues, pueden contactar directamente contigo, ¿correcto? Definitivamente, yo soy la única abogada que habla español Ujú, ahí, pero yo he estado en otras consultas donde es otros temas que yo no manejo, pero como la persona habla español, yo les traduzco y de claro, alguna manera yo soy las personas que les puedo mandar mensajes, así que obviamente mi nombre es Elena y está Elena at McAntee, pero si se van al nombre de la firma, que seguramente vos vas a poner un elenco o algo ujú, así, correcto, está ahí, hay una parte de cómo consultarnos y hay como un cuestionario que ellos pueden llenar y después le llena a la persona. Así que, pero sí, me perfecto. pueden mandar un mensaje a mí y yo puedo, ¿no es cierto? No sé, podemos ver así, para hacer pequeñas Claro, sí, consultas a las personas que te sigan a vos. vamos a poner un link de la compañía donde estás y, pues, obviamente, aparecerá tu nombre para cualquier pregunta de inmigración y además, con una experta
en este tema y en el idioma español, pues que te contacten, ¿verdad, Elena? No, sí, seguro, gracias. No, no, excelente, no, al contrario. Oye, Elena, y aparte de todo este asunto pues, obviamente, de tu carrera profesional, de tu trabajo, ya lo comentaste, la parte creativa sigue muy, muy fuerte en ti. Perteneces a un grupo pues no soy de ¿Una personas que usan agencia? la actuación, ajá, exacto, una Sí. agencia que lo vi en tu perfil, una agencia de actuación Sí. y, estás muy involucrada todavía en todo este asunto. Ya, en la actuación, y a mí me encanta la actuación. La actuación es algo que quiero volver a tomar más clases ahora porque las Ya. extraño. Pero sí, estoy con Leles Talent, que Leles Talent es una de las agencias más importantes acá en Chicago. Ujú. Así que he estado ahí con ellos por bastantes años. Así que sí, ellos me mandan a hacer castings y, ¿no es cierto? Ahora uno se hace como soft tapes con esto que ha pasado de la pandemia. Así que, pero sí, aún sigo haciendo eso. Y cuando acting es una carrera interesante que a veces que es como que vos puedes hacer un trabajo y es de mediodía o es de un día o es de un par de días, no es algo que es continuo, así que puedes tomarte un día off de tu trabajo y ir a hacerlo y después volver a tu vida normal, digamos. Claro, claro. Así que sí, a mí me encanta todo lo que es actuación y lo extraño, yo te tomaba muchísimas clases, todo y después me empecé a enganchar con muchas otras cosas y lo dejé, pero quiero seguir haciéndolo porque es un músculo que uno siempre tiene que seguir estudiando, es Claro. como ir al gimnasio, uno puede decir fue al gimnasio por 10 años y después no irte por los próximos 10 años, uno siempre tiene algo que ir para mantenerse en forma. Muy interesante, Elena. Excelente y felicidades por toda esa actividad tan fuerte que haces, además de tu carrera profesional. Oye, pero además también sé que te encantan los animales, te encantan las mascotas. Tan es así que eres mamá foster de gatitos o Perritos, perritos también, ¿no? No sé. ya, ya. ¿Podrías explicarnos para los que nos escuchan y ven de otros países, qué sería una mamá foster de gatitos? Sí, bueno, yo tengo todos los perritos, yo tengo mi perrito acá al lado mío pegado, está durmiendo, pero todos los perritos que yo me he adoptado han sido que yo he tenido la foster mom, que básicamente es trabajas con un rescue que como son, que no tiene suficiente lugar para tener todos los perritos en donde están ellos, en la facilidad donde tienen y quieren salvar más vidas. Ujú, Entonces buscan las personas que te puedan tenés al perrito en tu casa, ujú, entonces lo socializás, muchas veces tienen que hacer ese proceso con personas porque hay perritos que vienen y que están muy ansiosos, que tienen mucho miedo, que ujú. tienen problemas de comportamiento o que tienen que aprender que son cachorritos y que tienen que aprender a cómo hacer pipí o comportarse en la calle. Entonces, básicamente los entrenás y los haces mejor para que cuando conozcan a la persona que los quiera adoptar, Ujú. estén mucho más sociables, estén más relajados, estén felices, sepan cómo comportar en la calle. Sí, Así las personas no se llevan una cosa que es más trabajo, digamos. claro. Así Entonces, que digamos que son hogares temporales. Tú eres una mamá eres, temporal, ¿verdad? Por decirlo eres así. temporal. Y muchas veces te digo, se convierte en algo temporal porque a veces están como entre casas y ya tienen a una persona, pero dice, oh, digamos que tengo una persona que los puede obtener no es cierto, en noviembre primero. Ok, te llaman y te dicen, ¿puedes tener a este perrito por 5 días? Vienen a tu casa el 1 de noviembre y se lo llevan. Ujú. Haces eso. Y a veces obtenés un perrito que a veces o porque es más grande o porque tiene un problema de personalidad o lo que sea, de comportamiento, se queda con vos por años. A mí hay personas que tienen un perrito foster por 5 años. Es básicamente parte de la familia. Simplemente es que cuando tenés un perrito foster, es una manera muy buena, temporario, de tener tu perrito si estás interesado en tener un animal en tu casa, pero al mismo tiempo es una manera buena de no tener el gasto, porque cuando el perrito no pertenece a vos, el Ujú, perrito pertenece a la organización. Lo ujú, que quiere decir es que si el perrito se enferma, la organización es el que paga y decide todos los gastos médicos. En ujú. cambio, cuando es tu perro, obviamente vos sos el que acá, no sé cómo es en otros países, pero acá en los Estados Unidos el cuidado veterinario es carísimo. Sí. Y no, a mí, honestamente, mi perro se enfermó hace un mes y en 2 horas gasté $1,500. Ujú, Es así. sí. Entonces, ah,
de alguna manera te ayuda a tener perros en tu casa, pero no tenés, obviamente los tenés que alimentar. Muchas veces hasta te dan comida, pero tenés otra persona que es responsable por esos gastos grandes. La cosa es que obviamente si te encariñas y no lo querés adoptar, no te querés comprometer, sabes que eventualmente alguien se lo va a llevar, así que no puedes no quedarte, no darlo. Ujú. Ah, ah, y muchas veces, mira, las personas, a mí yo me encariño, he tenido perritos que cuando conocí a este Baltasar, que es mi perrito ahora, Ajá. yo no estaba planeando adoptar, yo había terminado justamente de que tenía una perrita que estaba enferma, mi mente estaba como no. Lo conocí, me dijeron, ¿podés tenerlo, por favor? Ok, lo tengo en mi casa por unos días. Y lo conocí, este perrito me conquistó a mí, me conquistó a los perritos que yo tenía, él se hizo en la casa, él como que se unió a la familia, sí, en 24 horas él nos compró a todos, así que después lo terminé adoptando. Y muchas veces, cuando sos foster mom, vos no pagás lo que es los adoption fees, que son los que vos, acá en los Estados Unidos, a veces pagamos, depende de la edad, porque si adoptás un perrito chiquito, son más caros que perritos más grandes, Ujú. ah, y digo más jóvenes, ¿me entendés? Los perritos, los cachorritos salen Sí, más caro que sí, porque todo el los mundo quiere un adultos. cachorrito, todo el mundo quiere un cachorrito. Entonces, Okey. ah, te cobran más caro. Entonces, por ejemplo, a Baltasar, un perrito que si hubiese adoptado salía como $450. Yo les di los $450 porque quería ayudar a la rescue, Ajá. para ayudarlos porque los conocía y quería, pero a mí me dijeron, no me tenés que pagar nada. Generalmente cuando vos los es foster, por el hecho que ya están unidos a vos, cuando sos foster, vos tenés la primera opción de adopción. O sea que si viene otra persona y lo quiere adoptar, pero vos decís, no, cambié de idea, quiero que sea mi perro, ok, es tuyo. Porque es menos cambio para el perro, ¿viste? Que Claro, ellos ya te conocen, están en la claro, casa. definitivamente. Así que Oye, es mejor. entonces esto aplica tanto para perritos como gatitos. Ujú, ya, ya, seguramente hay de otros pequeños animales también, seguramente de muchos otros animales, pero Y yo lo he hecho solamente con perros. con perros. Oye, ¿y cuántos han pasado por ti, por tu hogar? Mira, yo amo a los perros. El primer perro que yo tuve lo tuvimos en California con mi ex marido. Y ese no Ajá. fue un perrito adoptado. Yo no sabía de la cantidad de animales que Ujú, había en los Estados Unidos en ujú. casa. No estaba educada acerca del Sí, tema. sí, Yo sí. me crecí sin animales, pero deseando un perrito toda mi vida. Ujú, Así que lo compramos, era ujú. de un breeder, que era un perrito que es lo que le llamaban Pomeranian, Teddy Bear Pomeranian, que era hermosísimo, chiquito, él vino con muchos problemas médicos. Entonces, y después yo me puse a hacer de foster mom, y Ujú. tuve a otra perrita, Shaylee, Benito y Baltasar. Así Ya, que tuve 4. Este es mi cuarto perro, Baltasar. oye. O sea, en la actualidad no comprarías una mascota, la Yo adoptarías. nunca lo compraría, nunca. Y te digo, yo he tenido siendo de foster mom, de perros que son jóvenes Sí. y de primera raza, like, breed, like, honestamente, perros que son carísimos. Yo los he tenido en mi casa porque las personas, alguien lo tiene y se cansa del perro y te lo dan a vos, la gente, ¿me entendés? Es porque el perro porque honestamente, perros son seres. Claro, Es como un ser humano, es como un niño o una persona, tienen personalidades, hay perritos claro. que son geniales en tu casa, hay perritos que están llenos de energía y vos tenés un departamentito chiquito. Sí. Entonces, y que la gente los da en adopción. Hay Ujú, muchos rescues que están dedicados a diferentes, lo que acá le dicen en inglés, breeder, que son diferentes razas de perros. ujú, Así que si vos precisas más paciencia, pero te puedes ahorrar muchísimo dinero y también estás ayudando a una vida, ¿entendés? Que muchos perros, totalmente. lamentablemente, el sistema no está preparado para mantener a todos estos perros, ¿me entendés? Animal Care Control acá en Chicago les dan tiempo para que estén adoptados, pero eventualmente si no son adoptados, a menos que otro rescue que se los pueda llevar y un Ujú, rescue que sea no kill, que sea que no los maten, eventualmente los tienen que poner a dormir. ujú, sí. Porque si nadie lo puede adoptar, ningún rescue se lo puede llevar, los ponen lo que acá en inglés le llaman death row, que es para, ¿cómo le dicen death row en inglés? Es como que es de muerte.
Exacto, sí, sí. pena de muerte. Entonces, La sentencia de muerte. la sentencia, ¿y porque es desgraciadamente, pero si hay demasiadas personas que no son responsables con sus perros, o Ujú, que muchas personas permiten que sus perros tengan cachorritos, ujú, ¿entendés? ujú. Y que después no saben qué hacer con ellos. Claro, claro, Es parte de un problema muy grande. Así claro, que cada vez que adoptas un perro, personalmente estás ayudando, siendo parte de la solución de un problema social que existe. Así totalmente que de acuerdo. es mucho más grande que adoptar o comprar, ¿me Ujú, entendés? Porque yo honestamente hoy tengo Baltasar, quería adoptar uno más, pero Baltasar se me enfermó, ujú, así que digo, me voy a dedicar a él. Pero digo, ya, mira, me fui a buscar a otros y no encontré nadie que me gustara, porque como tengo un lugar pequeño, no ujú, puedo tener un perro demasiado grande. claro. Ah, pero digo, bueno, toma paciencia, honestamente. Estas cosas toman paciencia, pero ¿sabes qué? Ujú, Yo he sido madre foster y he visto la magia que sucede cuando la persona que quiere adoptar un perro conoce el perro perfecto para ellos. Es ujú. literalmente amor a primera vista. Es una química entre, yo te digo, yo he tenido perritos que, lo quiero, me gusta, pero no sé Ajá. si es un buen fetch o un buen para mi casa porque es muy activo, le salta mucho, y conoce un ser humano que yo te digo, es cuando un perro, y es como que este ser humano fue creado para este perro, y este perro para ese, se ven, y este perro que era totalmente salvaje con vos, Ajá, se pone todo mansito con esta persona. ya. Y te digo que es lo más mágico que he visto en toda mi vida. Así te digo, buscar a tu perro perfecto por medio de adopción lleva tiempo, pero cuando lo encontrás, Vale la es, pena, es vale la como pena. es tu destino, Claro. es magia. Así que lo recomiendo muchísimo. Se te ve la pasión por los Ya, animales, a mí me encanta, yo te digo, es una de las yo amo la actuación, amo ser inmigración, amo todo lo que es el mundo de entretenimiento y amo los y animales. amas las mascotas. Esos son cuando digo que quiero un trabajo extra, okey, ¿qué es lo que amo yo? Ajá, Yo puedo estar ahí, aunque esté abogada, limpiando ¿entendés? Las cajas, las cosas de los animales, ya. a mí no me importa, a mí ella es parte de mi DNA, básicamente. Muy bien, Elena. Excelente, Elena. No, mira, la verdad es que esta plática ya se ha alargado mucho más de lo que te había comentado Ya. inicialmente y te agradezco enormemente tu tiempo. Por último, Elena, solamente comentarte o preguntarte esto. Si mencionara la palabra éxito, ¿quién sería la primera persona quien se te viene a la mente? Qué pregunta. Mm, gosh, qué cosa bárbara. La pregunta éxito. Mm. Mira, yo creo que mi mamá ha sido una mujer exitosa en su vida, pero creo que no tiene la definición de éxito que otros tres. Creo que, por ejemplo, mi mamá es una persona que ella ha sufrido mucho, ha tenido una vida muy difícil, y si vos la ves, es una mujer llena de paz interior, es una mujer que vive en el presente, Ujú, que si vos le hablas y decís, oh, mira mamá, lo que pasó hace 20 años, ¿por qué esto? ujú, Aquello, mi mamá, ella está en paz, ujú. ella está feliz, ella ha logrado llevar a que su hija vaya a los Estados Unidos, hay que tener una mejor educación de la que ella ha tenido, que viva bien, ¿me entendés? Así que creo que eso es una vida exitosa. Creo Ujú, que a veces, ya, cuando pienso éxito, a veces uno piensa, ok, ¿cuál es la persona que tiene más dinero que yo conozco? La persona que te... Y creo que ese éxito es bueno, ujú, pero creo que a veces no está, no quiere decir felicidad. Vos podés conocer una persona que tenga todo lo que uno piensa que te da éxito, pero asimismo es una persona infeliz. ujú. Así que yo creo que llegar con éxito, creo que es tener paz, paz de todos los días y tener paz en tu vida misma y paz interior. Am, Así que para mí eso, ¿no es cierto? Yo la considero a mi mamá una persona exitosa. Creo que una persona que ha vivido una vida dura y creo que has superado todo lo que, ¿no es cierto? Todos los dolores y has logrado una paz con esas personas que te hirieron y con vos misma y que has logrado una vida vivir decente, trabajadora, tener tu propia casa y todas esas cosas, tener tus hijos que son buenas personas, que han sido a la escuela y hasta se han mejorado ellos mismos. Creo que esa es una vida exitosa. Totalmente de acuerdo, Elena, totalmente de acuerdo. Elena, no me queda más que agradecerte tu tiempo, tu generosidad.
Gracias de verdad por compartir tu historia de vida, una No, historia que yo estaba seguro y no me equivoqué, que es un ejemplo a seguir, una historia que está llena de disciplina, de enfoque, de trabajo arduo y que estoy seguro que puede inspirar a muchos de los hispanos que vivimos en este país, Elena, y alrededor del mundo que nos ven y nos escuchan. Gracias, Elena, por tu tiempo. De verdad, mil gracias. de nada, de nada. Muchas gracias por ustedes y un abrazo grande a todos. Fue un placer platicar contigo. Gracias, Ok, Elena. bye Hasta bye. la Hasta próxima. luego. Gracias. Bye. Amigos, ustedes ya lo saben, esto es más que un podcast. Esto es una forma de ver la vida. Mi nombre es Salvador Mata y esto es 41 grados norte. Hasta la próxima.